Junio de 1988, Ciudad de México. Las calles huelen a gasolina quemada y atención. México lleva casi 60 años siendo gobernado por el mismo partido. 60 años donde el presidente en turno señala con el dedo quién será el siguiente, y así, sin que nadie pueda hacer nada al respecto. Pero esta vez algo es distinto. Por primera vez en décadas, la gente cree que puede ganar la oposición. Las encuestas lo dicen, las calles lo gritan, hasta el PRI lo sabe, y están cagados de miedo. En unos días será 6 de julio, día de las elecciones. Lo que nadie imagina es que esa noche, un sistema de cómputo va a caerse, y cuando vuelva a encender, México ya no será el mismo. Esto es lo que realmente pasó. Para entender cómo llegamos a esa noche, hay que retroceder un año. 1987, el PRI está dividido. Por un lado están los dinosaurios del partido, esa vieja guardia que lleva décadas mamando del presupuesto. Del otro lado están los tecnócratas, tipos con maestrías en Harvard y el MIT que quieren abrir la economía al mundo. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del mítico presidente Lázaro Cárdenas, lidera un grupo llamado La Corriente Democrática. Quieren que por primera vez en la historia del PRI se elija al candidato con votos internos, no con el dedazo del presidente. Miguel de la Madrid, el presidente en ese momento, los manda a la chingada. Octubre del 87. De la Madrid destapa a Carlos Salinas de Gortari como el elegido. Un tecnócrata frío, calculador, sin carisma. El tipo menos popular que pudieron haber elegido. Cárdenas y su gente renuncian al PRI. Se acabó la simulación. Ahora van en serio. En enero del 88, Cárdenas forma el Frente Democrático Nacional. Se le unen el Partido Comunista, el Partido Socialista y grupos de izquierda que nunca en su vida pensaron que iban a compartir tribuna con el hijo de un presidente priista. Del otro lado, el PAN presenta a Manuel Cloutier, un empresario carismático de Sinaloa. La derecha también huele sangre. El PRI, por primera vez en casi 6 décadas, tiene competencia real. Y lo peor, las encuestas empiezan a darle ventaja a Cárdenas. Primavera del 88. Las plazas de todo el país se llenan. Cuauhtémoc Cárdenas llega a mítines con 50,000, 80,000, 100,000 personas. En Michoacán, en Jalisco, en la Ciudad de México. Multitudes que el PRI nunca había visto para la oposición. Manuel Cloutier también mueve masas. Su estilo es diferente, más aguerrido, más directo. Le dice enano a Salinas en plena campaña. La gente lo ama. Salinas, mientras tanto, recorre el país con actos orquestados, acarreados en camiones, banderas repartidas, la maquinaria del PRI funcionando como siempre. Pero algo se siente forzado. Los medios, controlados casi en su totalidad por el gobierno, intentan minimizar lo que está pasando. Televisa apenas cubre a Cárdenas. La radio oficial ignora a Cloutier, pero la gente en la calle sabe lo que ve. Mayo del 88. Una encuesta filtrada del mismo gobierno reconoce que Cárdenas va adelante. No la publican oficialmente, claro, pero circula en corrillos, en reuniones privadas del PRI. El pánico empieza a instalarse en Los Pinos. Aquí está la clave, güey. El PRI nunca en su historia había perdido una elección presidencial. Ni siquiera se imaginaban el escenario. Su legitimidad completa venía de ser el partido de la revolución, el heredero natural del poder. Perder no era una opción. No porque fueran tercos, sino porque no tenían un plan B. Si Cárdenas ganaba, ¿qué pasaba con los contratos? ¿Con las concesiones? ¿Con los negocios turbios que se manejaban desde gobernación? No se trataba solo de perder el poder. Se trataba de que todo el sistema colapsara. Y entonces alguien en alguna oficina de gobernación tomó una decisión. Si reconociste esa tensión, detente un segundo, porque lo que viene es cuando todo se sale de control. Sigamos, 6 de julio de 1988, día de las elecciones. Desde temprano las casillas están llenas. La participación es histórica. Gente que nunca había votado en su vida hace fila durante horas. Los representantes del Frente Democrático reportan anomalías. Urnas embarazadas que llegan llenas antes de abrir.
credenciales duplicadas, gente que vota varias veces con el mismo nombre. El PAN también denuncia. Cloutier grita fraude desde antes del mediodía, pero la maquinaria sigue. A las 6 de la tarde cierran las casillas. Empieza el conteo. El sistema de la Secretaría de Gobernación tiene una novedad tecnológica. Por primera vez en la historia, van a transmitir resultados en tiempo real desde las casillas a una computadora central. Televisa está lista para dar los números oficiales conforme vayan llegando. 8 de la noche, los primeros resultados empiezan a llegar, y Cuauhtémoc Cárdenas va arriba. No por poco, va ganando con diferencia. Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, está en el centro de cómputo. La tensión es brutal. 9 de la noche, Cárdenas sigue adelante. Los representantes del PRI en las casillas empiezan a reportar lo mismo. Están perdiendo. En Michoacán, en Morelos, en el Estado de México, en la misma Ciudad de México. La sala de gobernación es un caos controlado. Teléfonos sonando sin parar. Bartlett con la mirada fija en las pantallas. Y entonces, 10:30 de la noche, Manuel Bartlett sale a dar un mensaje en cadena nacional. Dice con voz firme, casi sin emoción: se cayó el sistema. Eso es todo. 4 palabras. No da explicaciones, no dice cuándo volverá, solo que se cayó el sistema y que esperemos. Las pantallas de Televisa quedan congeladas. Los números dejan de actualizarse. El país queda en suspenso. ¿Qué chingados significa se cayó el sistema? Aquí está el detalle que pocos saben. Las computadoras de esa época no se caían solas. Eran sistemas cerrados, sin internet, sin conexiones externas. Para que dejaran de funcionar, alguien tenía que apagarlas manualmente o cortar la transmisión. Y esa noche, en algún momento entre las 9 y las 10:30, alguien tomó esa decisión. Testigos que estaban en Gobernación esa noche cuentan que Bartlett recibió una llamada. Después de colgar, ordenó suspender la transmisión de datos. ¿Quién llamó? Nunca se supo oficialmente. Pero la lógica dice que solo una persona tenía la autoridad para dar esa orden: el presidente Miguel de la Madrid. Si ya te cayó el 20 de lo que pasó esa noche, respira, porque lo que viene después es todavía más turbio. Sigamos. La noche del 6 de julio se convierte en madrugada del 7. El sistema sigue caído. No hay información. Las televisoras repiten lo mismo. Esperamos que se restablezca la comunicación con Gobernación. Cárdenas, desde su casa, sabe lo que está pasando. Llama a una conferencia de prensa de emergencia y dice: hemos ganado. El pueblo de México ha decidido. Cloutier también sale a declarar. Exige que se respeten los votos. Amenaza con movilizaciones. Pero el PRI no dice nada. Solo silencio. Pasan las horas. 7 de julio, 6 de la mañana. El sistema regresa. Y cuando regresa, los números han cambiado completamente. Ahora, Carlos Salinas de Gortari va adelante. No por poco. Por una diferencia considerable. Cuauhtémoc Cárdenas pasa a segundo lugar. Cloutier a tercero. Los representantes de casilla empiezan a denunciar algo escalofriante. Las actas que ellos tienen en sus manos no coinciden con los números oficiales que está dando Gobernación. En algunos lugares, los votos se duplicaron. En otros, directamente desaparecieron. En varias casillas, los votos que eran para Cárdenas ahora aparecían como nulos o anulados. El PAN y el Frente Democrático exigen un recuento. Quieren abrir las urnas. Quieren revisar acta por acta. El PRI se niega. 9 de julio, el Congreso, controlado por el PRI, avala los resultados. 13 de julio, la Comisión Federal Electoral declara ganador a Carlos Salinas de Gortari con el 50.7% de los votos. Cárdenas obtiene oficialmente el 31.1%, Cloutier el 16.8%. Pero nadie se los cree. Las calles se llenan de protestas. Miles de personas marchan desde el Zócalo hasta Los Pinos. Gritan: ¡fraude! ¡No pasarán! ¡Cárdenas, presidente! Cárdenas llama a una resistencia civil pacífica. Cloutier hace lo mismo. Pero el PRI tiene el control del Congreso, del Ejército, de los medios.
de la Suprema Corte. No importa cuánta gente marche, el sistema está blindado. Y aquí viene lo más cabrón de todo. En 1991, 3 años después del fraude, el PRI decide quemar las boletas electorales del 88. ¿Por qué? Oficialmente porque ya no eran necesarias. Pero la verdad es obvia: destruir la evidencia. Manuel Bartlett, años después, cuando le preguntaron si hubo fraude, respondió con una sonrisa: el sistema se cayó, eso es todo lo que puedo decir. Nunca negó el fraude, nunca lo confirmó. Solo repitió esas 4 palabras que marcaron la historia: se cayó el sistema. Si reconociste ambas señales, detente un segundo, porque esto no termina aquí. Lo que viene es cómo Salinas llegó al poder sin legitimidad y lo que tuvo que hacer para sobrevivir. Sigamos. Pero hay algo más profundo que casi nadie conecta. Mientras el fraude electoral se cocinaba en Gobernación, en otra parte del país, algo más oscuro estaba pasando. El Cártel de Guadalajara, el más poderoso de México en ese momento, estaba fragmentándose. Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, todavía estaba prófugo. Su captura vendría meses después, en abril del 89. Pero ya había división territorial. Los Arellano Félix en Tijuana, Amado Carrillo en Juárez, El Chapo y el Güero Palma en Sinaloa, Juan García Ábrego fortaleciendo el Cártel del Golfo. ¿Y qué tiene que ver esto con las elecciones del 88? Aquí está la conexión que pocos hacen. La familia Salinas tenía historia con el narcotráfico desde décadas atrás. Raúl Salinas Lozano, el padre de Carlos Salinas, había sido secretario de Industria y Comercio en los años 60. Durante esa época, su relación con Juan Nepomuceno Guerra, fundador del Cártel del Golfo, era conocida en ciertos círculos. Nepomuceno Guerra no era un narco cualquiera. Era un cacique con poder político real en Tamaulipas. Controlaba el contrabando desde los 40. Y en 1988, su sobrino, Juan García Ábrego, estaba tomando el control del Cártel del Golfo. ¿Casualidad que Salinas llegara al poder justo cuando el mapa del narco se estaba redibujando? No. Testimonios de testigos protegidos de la DEA años después revelarían que en 1989, apenas meses después de que Salinas asumiera la presidencia, hubo una reunión en Villahermosa. En esa reunión estaban Raúl Salinas Lozano, el padre, Juan Nepomuceno Guerra y Juan García Ábrego. El pacto, protección federal a cambio de lealtad. Mientras Salinas tenía que legitimarse frente al país después del fraude, en las sombras estaba construyendo una red que le daría dinero y control territorial. El 6 de julio del 88 no solo se robó una elección, se sentaron las bases de un sistema donde la política y el narcotráfico se volvieron socios. Y eso, hermano, no fue casualidad, fue diseño. Si esto te está cayendo como balde de agua fría, párate un segundo, porque en el siguiente capítulo vas a ver cómo Salinas usó la fuerza bruta para legitimarse. Sigamos. Entonces, ¿qué pasó realmente el 6 de julio de 1988? Se robaron una elección. Eso es claro. Pero no fue solo un fraude electoral. Fue el momento donde México dejó de creer en su democracia. Fue la noche donde millones de personas entendieron que su voto no importaba, que el sistema estaba diseñado para perpetuarse, sin importar lo que el pueblo decidiera. Y lo más cabrón es que no hubo consecuencias. Nadie fue a la cárcel. Nadie perdió su puesto. Las boletas se quemaron y el tema se enterró. Carlos Salinas llegó a Los Pinos el 1 de diciembre de 1988, siendo el presidente más ilegítimo de la historia moderna de México. Y sabía que tenía un problema: gobernar un país que no creía en él. ¿Qué hizo? Lo que viene en el siguiente capítulo es brutal. Porque Salinas entendió que para legitimarse no podía ser suave. Tenía que demostrar poder. Tenía que dar un golpe tan fuerte que todo el país entendiera quién mandaba. Y 9 días después de tomar posesión, arrestó a uno de los hombres más poderosos de México. Un sindicalista intocable, un cacique con ejército propio. Lo sacaron de su casa a las 6 de la mañana con 300 soldados. México despertó y supo que algo había cambiado. Ese fue el primer golpe. Y en paralelo,
En Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo estaba a punto de caer. Su captura iba a redefinir el mapa del narcotráfico en México para siempre. Y todo eso lo vamos a desmenuzar en el próximo capítulo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes la verdad del 88. No fue una falla técnica, no fue un error de sistemas, fue un robo. Planeado, ejecutado y nunca castigado. Y lo más importante, fue el inicio de algo mucho más grande. Porque en los siguientes 6 años, México iba a vivir privatizaciones masivas, el nacimiento de nuevos millonarios, un levantamiento armado en Chiapas, 2 magnicidios, y el colapso económico más brutal de su historia. Todo eso arranca aquí. En esta noche del 6 de julio, esto es La Caja Negra México, la historia oculta de nuestro presente. Si esto te voló la cabeza, ayúdame con un like para que más gente conozca lo que realmente pasó. Y suscríbete porque esto apenas empieza. Vienen 9 capítulos más donde vamos a desentrañar todo el salinato. Política, narco, corrupción, asesinatos, todo conectado. El siguiente capítulo se llama El primer golpe, cómo Salinas se legitimó en 100 días. Te veo ahí, y recuerda, la historia oficial siempre oculta algo. Nosotros vamos a desenterrarlo todo.